Muy buen día, soy Karina Ramírez López, estudiante de la Licenciatura de Negocios Internacionales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El día de hoy hablaré sobre los tipos de arbitraje comercial que existen, así como también abordar el tema de la ley modelo de la CENUTMI sobre arbitraje comercial. Dentro de los tipos de arbitraje encontraremos al arbitraje de derecho público. Este es en relación a los conflictos que surgen entre estados u organismos internacionales que intervienen como entidades soberanas. Actualmente este tipo de arbitraje se utiliza para las controversias que surjan en la interpretación o aplicación de tratados bilaterales o multilaterales. También vamos a hablar sobre el arbitraje de derecho privado. En este se da cuando son sujetos o entidades de derecho privado, es decir, que son particulares o empresas. Hay que recalcar aquí que el Estado puede actuar siempre y cuando lo haga como un particular, es decir, que el Estado actúe sin su calidad de soberano. También debe de obligarse a las mismas condiciones que lo hacen los particulares. Ya en el arbitraje mixto, es donde se van a establecer el carácter de las partes, así como su jurisdicción a la cual se van a estar sometiendo. En el arbitraje institucional es aquel que es administrado por una institución arbitral, quien generalmente utiliza sus propias reglas. Hay que mencionar aquí que tenemos instituciones arbitrales a nivel nacional, como lo es el Centro de Arbitraje Mexicano, la Comisión Permanente de Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. En el nivel internacional podemos encontrar a la Cámara de Comercio Internacional, a la Corte de Londres de Arbitraje Internacional, así como también a la Asociación Americana de Arbitraje, por mencionar solamente algunas. Hay un tipo de arbitraje que es el arbitraje ad hoc. En este tipo de arbitraje no existe ninguna institución que administre el sistema en el cual se van a estar rigiendo. Aquí las partes son las que van a suministrar las normas por las que van a actuar. Lo recomendable en este tipo de arbitraje es que se acuerde mediante la cláusula arbitral y es como una forma de prevenir de antemano la forma de solucionar el conflicto. Y por último vamos a encontrar a los que son por su origen, en este caso puede ser ya sea nacional o internacional. Bien, para que estos procedimientos arbitrales se puedan llevar a cabo y para que el comercio nacional como internacional sea de manera armónica, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional crea legislaciones internacionales que ayudan a los estados a modernizar el derecho mercantil. Así es como se va a dar hincapié a la creación de la ley modelo de la CENUTMI. Antes de comenzar hay que conocer un poco de los antecedentes que tiene esta. Mucho antes de su creación se había aprobado un reglamento de arbitraje de la CENUTMI que se aprobó en 1976. Posteriormente, la misma Comisión de las Naciones Unidas tenía la finalidad de crear una ley modelo que ayudara a la regulación del arbitraje comercial internacional. Y es así como en 1985, en su 18 periodo de sesiones de la Comisión, se crea la ley modelo de la CENUTMI sobre arbitraje comercial internacional, que tuvo como fin ayudar a los estados a reformar y modernizar sus leyes sobre el procedimiento arbitral. Y para el año de 2006, en su 39 periodo de sesiones, la CENUTMI, junto con la ley modelo, hacen frente a las considerables discrepancias que existen entre las leyes nacionales. Y esto lo hacen básicamente porque habían muchos casos internacionales que no se habían resuelto y tenían la necesidad de hacer un perfeccionamiento y una armonización basándose en la comprobación de los casos y de las leyes nacionales. Además de que se hablaba de que tenían insuficiencia en las leyes, la mayoría de estos casos eran regulados por el derecho arbitral, que tenían carácter exclusivamente interno.
Teniendo ya los antecedentes de esta ley modelo, vamos a encontrar en su capítulo 1, bueno, en su primer capítulo, su ámbito de aplicación. Esto menciona que el arbitraje internacional se va a aplicar sin perjuicio de cualquier tratado, ya sea multilateral o bilateral, que exista entre los estados en ese momento. Estas disposiciones de la ley se aplicarán únicamente si el lugar del arbitraje se encuentra en el territorio de este estado, pero hay obviamente algunas excepciones, como lo estipula el artículo 35 y 36, que son reconocimiento y ejecución sobre los laudos arbitrales, porque estos a su vez pueden tener un alcance mundial. También tienen algunas otras excepciones en los artículos 8 y 9. Además de que menciona que los arbitrajes internacionales son cuando sus establecimientos de las partes se encuentran en diferentes lugares. En cuanto a su alcance de esta ley, es aplicable cuando la ley no afecte a ninguna otra ley de este estado. Los asuntos que se rijan por esta ley no deben de tener intervención de algún tribunal, salvo que los estados lo hayan estipulado o que la misma ley así lo disponga. También vamos a encontrar a los principios generales. Estos se tendrán en cuenta desde su origen internacional, su uniformidad de aplicación y de la observancia de la buena fe. Las características destacadas de esta ley: encontraremos el régimen procesal, que si bien este no afecta a ningún tratado pertinente que tenga en ese momento el Estado, es concebido para regir casos de arbitraje comercial internacional. También esta ley modelo tiene un repertorio de normas básicas. En esta ley modelo también está el acuerdo de arbitraje, que si bien es un acuerdo en el que las partes deciden someterse a arbitraje. Ahora bien, vamos a hablar sobre las competencias del tribunal arbitral. Estas podría decirse que es independientemente acerca de su propia competencia. Siempre va a ser sometida a supervisión judicial y tiene la facultad de otorgar medidas cautelares y órdenes preliminares. La comisión la aprobó en el 2006, que el tribunal arbitral pueda otorgar medidas cautelares en cualquier momento previo a la emisión del laudo por el que se dirima definitivamente la controversia. El tribunal arbitral ordene que así se estipule en las partes. A nosotros como negociadores nos es de mucha ayuda conocer sobre los tipos de arbitraje que existen, porque en un futuro sería muy factible apoyarnos sobre estos conocimientos y saber a cuál dirigirnos y cuáles leyes se deben de aplicar en cada uno de estos procedimientos. Mencionar que en estos tipos de arbitraje que hemos tratado hay un cierto grado de diferencia. Por ejemplo, en el institucional siempre va a haber algo que lo respalde, a comparación del ad hoc, que a mi parecer siempre va a haber un conflicto porque no hay como tal algo que los esté regulando, ya que no se rigen por normas que estén impuestas, sino que ellos son los que estipulan las mismas normas. En cuanto a la ley modelo de la CENUDMI, nos es de mucha ayuda porque nos indica toda la legislación en la que nosotros nos estaríamos basando, hablando, claro, de arbitraje internacional. Además de que nos estipula cada uno de los pasos que se deben seguir para que se pueda llevar a cabo este procedimiento. Inclusive nos indica cómo se lleva a cabo el laudo para que se pueda cumplir, los plazos que deben de haber. Absolutamente todo lo relacionado al arbitraje comercial está indicado en esta ley.